¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista del domingo en su canal Matao de Rapa Nui, esta vez junto al ministro subrogante de Transporte, don Jorge Daza. ¿Cómo estás, Jorge? Yorana Coe, Felipe. Yorana. Vamos a hablar sobre este estudio de movilidad que quieren hacer, pero la idea es que no lo hagamos acá en el estudio como siempre, sino que salgamos a las calles de Rapa Nui. Me parece interesante idea para poder además recorrer y conocer un poquito la isla a propósito de este estudio que vamos a hacer a través de Sectra, una división importante de la Subsecretaría de Transportes. Vamos entonces, y mientras vamos conversando hacia el auto, cuéntame un poquito, ¿qué es un estudio de movilidad? ¿Qué es lo que pretenden identificar ustedes con este estudio? Bueno, este es un estudio de movilidad sostenible y también de gestión de tránsito que va a abarcar varios puntos muy relevantes de lo que hoy día sucede contingentemente en la isla. Vamos a hacer una encuesta de origen-destino, por ejemplo, y vamos a entrevistar a 250 hogares para poder ver principalmente cuáles son los patrones de movimiento, hacia dónde se mueven, cuáles son los principales viajes que se desarrollan durante un día. Y lo vamos a hacer también en verano y también en la época donde hay más turistas para que podamos contemplar todas esas iniciativas como parte del estudio. Queremos que este estudio sea con participación ciudadana, con pertinencia territorial, para que podamos contar también con la participación directa de muchas personas de aquí de la isla y en ese sentido que se apropien del estudio y que posteriormente los resultados también sean cuestiones que les interesa a la comunidad y que le puedan servir para mejorar su calidad de vida. Le invito a que nos subamos al auto y recorramos las calles de Rapa Nui. Adelante. Ya, ministro, cuénteme un poco. Estamos pasando por la avenida Tamutequena, que es la calle principal de Rapa Nui. Como se da cuenta, hay un poquito de hoyos acá. ¿Cuál ha sido su análisis, su balance al recorrer las calles de Rapa Nui? ¿Qué es lo que le falta y con este estudio de movilidad que se podría mejorar un poco a primera vista en esta primera impresión que se hace acá en la isla? Bueno, como señalaba Felipe, este es un estudio de movilidad sostenible y gestión también del tránsito, orientado principalmente a obtener un diagnóstico e información respecto del estado de las calles, del estado de la infraestructura habilitante para los sistemas de transporte. Y aquí podemos ver, esta es una calle que está pavimentada pero que no tiene mantención y que evidentemente nosotros necesitamos levantar este catastro de información importante y relevante para poder tomar después futuras decisiones respecto de el uso, por ejemplo, de una calle. Aquí vemos, esta calle está dedicada principalmente al uso del transporte privado, con estacionamientos laterales, y no contempla, por ejemplo, una ciclovía, no contempla espacios para la caminata. Vemos que tiene poca señalética y señalética que está más bien en una falta de mantención importante. Ya no tiene ni siquiera el color amarillo, está más bien blanca. Las demarcaciones en los cruces de las vías también están desgastados. Y en ese sentido, este es un catastro de información que nos va a permitir, como dije, con posterioridad hacer evaluaciones acerca de, por ejemplo, un futuro sistema de transporte público en la ciudad, también un sistema de bicicletas, ¿por qué no pensarlo? O si queremos dedicar, por ejemplo, algunas vías al uso compartido entre caminatas, ciclovías, vehículos particulares. Todas esas acciones nos va a permitir este estudio que lo vamos a hacer, como dije, con pertinencia territorial y con mucha participación ciudadana. Nos va a permitir en un trabajo conjunto con la comunidad el poder también analizar cuál es el uso que la propia comunidad le quiere dar a las vías, ¿no? Porque es importante que este estudio no sea un estudio que se haga desde la capital o desde Valparaíso, que administrativamente depende de la isla, sino que este estudio se haga con la pertinencia territorial suficiente para que la gente con posterioridad se apropie de los resultados y tenga un camino y una luz al final con proyectos bien concretos, porque nosotros decimos que este estudio va a terminar con proyectos de corto plazo
que van a terminar en proyectos también destinados a la postulación, por ejemplo, a través del PMU, del PMD, de la municipalidad, que tiene que postularlo a los fondos regionales, y también proyectos de más largo plazo, donde vamos a terminar con proyectos en base a ingenierías básicas que después puedan ser postulables a ingenierías de ejecución y posteriormente a la construcción de las propias obras. Es por eso que este estudio termina en 2 años y porque va a concluir con proyectos concretos para mejorarle la calidad de vida a las personas que habitan aquí en la isla de Rapa Nui. Y aquí la mayoría de las vías también son de doble vía. Sí. Entonces también no hay un diseño que esté asociado a las personas, más bien está pensado en los traslados en vehículos. Sí. Y eso tal vez haya que analizarlo y ver cuál es la preferencia de las personas también a la hora de planificar una mejora de la infraestructura. Aquí estamos llegando, ministro, al borde costero. Ya. Un borde costero que al verlo así, por acá transitan generalmente también los turistas que vienen de los cruceros. Se bajan del crucero y por acá se van caminando hacia el centro. Claro. Su Bueno, análisis acá es, aquí podemos ver una vía que no tiene demarcación tampoco de vía. Esta es una vía de uso bidireccional, pero que no tiene la demarcación al centro. Por tanto, un vehículo no podría aquí determinar si es de doble vía. Lo segundo, no tiene señalética, tampoco tiene una vereda por donde puedan caminar las personas, los turistas, y en ese sentido la hace más riesgosa. Tampoco, si uno ve, no existe iluminación peatonal que le permita a las personas caminar con seguridad y trasladarse por una vía de estas características, una vista hermosa, pero con fallas en la infraestructura que en ese sentido la hacen más insegura para transitar como peatón, pero también como automovilista. porque aquí lo que vemos, eso es lo que pasa con los peatones Claro, acá. van por la calle. Eso porque también no es súper tienen- inseguro. Pero porque para no todos. tienen una vía o un espacio de la vía dedicado al uso peatonal. Entonces, evidentemente, que para poder trasladarse tienen que ir por la calzada y eso lo hace absolutamente inseguro para los peatones. Vamos a parar acá y aquí nos vamos a bajar. Caemos justo. Ahí estaba esperando el estacionamiento. Ya, ministro, después de recorrer un poco, sobre todo el borde costero, identificó falta de veredas, falta de luminaria. ¿Cómo podría, con esta primera vuelta, cómo se imagina un poco que podría, o sea, dónde habría que orientar este nuevo plan acá para mejorar Rapa Nui? Bueno, lo que acabamos de hacer en este corto trayecto que hemos desarrollado es lo que va a ser este estudio que va a durar 2 años y que va a contar con recursos de más de 504 millones de pesos que están destinados justamente a hacer este tipo de levantamientos, a recorrer las vías, a hacer un catastro del estado actual de esas vías y ver cuáles son las falencias que tiene para poder después, en conjunto con la comunidad, rediseñar las vías, destinarlas al uso que la comunidad lo requiera y en ese sentido también tener información suficiente como para establecer un análisis técnico respecto de un nuevo sistema de transporte público, por ejemplo, también la instalación de bicicletas o un sistema de bicicletas públicas que pueda también en este sentido instalarse en la comuna. También, por ejemplo, destinar espacios dentro de las propias vías para el uso peatonal, para una ciclovía. Son cuestiones que vamos a estar conversando estos 2 años en conjunto con la comunidad para que no sea, como dije, una imposición técnica desde el Ministerio de Transporte, sino que más bien sea un estudio en donde desarrollemos estas políticas en conjunto con la comunidad para que después sea la propia comunidad que se apropie de sus soluciones y nosotros le ayudemos técnicamente a desarrollarlas. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, ministro. Que ojalá resulte todo bien con este estudio. Es un plazo de 2 años, pero ojalá resulte todo bien. De hecho, pensar en transporte público para Rapa Nui, algo que no se había propuesto con anterioridad, así que ojalá resulte lo mejor para la comunidad.
Esperamos que este estudio arroje los resultados que estamos esperando y que sea una contribución a la mejora de la calidad de vida de todas las personas que habitan aquí en esta hermosa isla. Es lo que nos ha pedido el presidente Gabriel Boric también, ¿no? Trasladarnos a los lugares para poder conocer en terreno cuáles son las dificultades que tienen las personas para tratar de, en ese sentido, mejorar la calidad de vida con políticas públicas que estén acorde a sus necesidades. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos Muchas vemos. gracias. Y con eso entonces Yorana. ponemos fin a esta nueva entrevista de día domingo en su canal Matador de Rapa Nui. Que estén muy bien.